Buenas tardes o buenos días, depende desde dónde estéis acudiendo, ¿no? A esta sesión, este webinar sobre la atención paliativa a residencias, que es una webinar que está compartida entre y las alumnas del máster de atención paliativa que estamos realizando ahora, ah, y además las personas y profesionales que os hayáis conectado, que hayáis tenido interés en conectarse con esta sesión en la que compartimos estas dos poblaciones, ¿no?, de personas interesadas. Necesariamente por el montante de personas que se han interesado, que es más de 300, pues no podrá ser muy participativa, pero sí que hemos pensado en que podáis utilizar las preguntas y respuestas o el chat, y algunos de nosotros estarán, digamos, atentos a estas demandas, a estos comentarios, a estas preguntas o aportaciones que podáis hacer, ¿eh? O sea que esta será la, la propuesta, ¿no?, que os hacemos para poder desarrollar esta sesión, ¿eh? Es una sesión relativamente corta porque en una hora es difícil que podamos trabajar de una manera sistemática, ¿no?, y pormenorizada, pero sí se trata de, bueno, de presentar algunos elementos, ¿no?, de necesidades que hemos constatado, también algunas de las acciones y actividades que hacemos que tienen que ver con el soporte al sector residencial, también desde el punto de vista no solo formativo, sino de soporte, también de reconocimiento, también de soporte a las personas que están viviendo, ¿no?, en residencias, de sus aspectos o bien psicosociales o bien de otros aspectos como la soledad que necesiten, y también de la visión de este sector tan importante, ¿no?, para la atención de personas vulnerables y para la dignidad de un país, ¿no?, que pensamos que es el sector residencial. También tengo que decir que lo hacemos desde el respeto y la admiración que tenemos, porque es merecida, por el sector residencial, especialmente también por su gran capacidad de resiliencia después del COVID, ¿no?, que durante y después del COVID, y que no ha sido justamente tratado, ¿no?, en los medios y en general, porque es verdad que también ha mostrado esta gran capacidad de atender situaciones muy difíciles con recursos escasos, ¿no?, que es algo que hay que destacar y que hay que agradecer, ¿eh? Sin más prolegómenos, me parece que podemos como empezar. Lo que me gustaría describir es no solo algún aspecto más cuantitativo, sino también cualitativo que hemos experimentado, que hemos explorado también en un proyecto de investigación que hemos hecho, del que tenemos resultados desde hace unos meses, ¿eh? O sea que, bueno, tenemos ocasión, ¿eh? Tenemos este periodo de tiempo y vamos a ver cómo podemos trabajarlo. Bien, en España hay más de 320.000, creo que pueden ser más, de plazas de residencias. En Cataluña son 65.000, y la edad media, es una cosa que ya llama la atención, ¿no?, que es de más de 80 años en general, con un porcentaje enorme de feminización de más del 70% de mujeres. En algunos centros es 80-85%, no solo de las personas que viven en residencias, sino también de las que las cuidan, que son los profesionales y las profesionales. Y después hemos ido conociendo aspectos de lo que se llama necesidades de atención paliativa, que se basan, pues, en aspectos de prevalencia, ¿no?, que es cuando hemos explorado necesidades, ¿no?, basadas en lo que es la prevalencia, ¿no?, el número de personas que tienen una consideración de enfermedad avanzada en residencias. Bueno, pues hay cifras diferentes, ¿no?, pero alrededor del 60, diría,
depende del tipo de residencia, evidentemente, pero llega hasta el 70%, seguro desde el 50 al 70%, que son esta proporción de personas con enfermedades avanzadas y pronóstico de vida limitado. Pero no solo esto, que es una prevalencia muy importante, sino que también cuando miramos las cifras de necesidades más específicas, y he seleccionado aquí, pero tenemos más, pero he seleccionado el dolor y el distrés emocional, ¿no? Las dificultades de adaptación, vemos que la frecuencia de dolor está alrededor del 80%, con además muchas dificultades de buena atención y la presencia de aspectos psicosociales de adaptación o de impacto es del 60%, más o menos. Bueno, estas cifras son variables, pero ya son muy sólidas porque ya se han constatado evaluando muchos centros en todo el país, en todo el territorio. Y también un dato que es absolutamente relevante es la prevalencia muy alta de personas con trastornos cognitivos, con esos tipos de demencia, que, como sabéis, también plantean retos no solo de carácter asistencial, sino también de toma de decisiones, de aspectos de soporte para aspectos muy especiales, ¿no? de comportamiento o de impacto sobre las familias, tienen esta consideración de especial complejidad. También es verdad que hay otros grupos de centros de larga duración que atienden enfermos o personas con discapacidad intelectual severa, con temas de salud mental cronificados, es decir, que no solo se trata de una población geriátrica, que es la mayoritaria, y gerontológica, sino que también afectan a otro tipo de situaciones, ¿no? de necesidad que son especiales y que requieren también una orientación y una organización un poco más específica. O sea que estamos ante un reto de atender colectivos muy importantes cuantitativamente que tienen sufrimiento e impacto cualitativo muy relevante en su vida cotidiana y en su calidad de vida, atendidos por una población, ¿no? muy feminizada, de cuidadoras, y con diversos retos y dificultades de atención, no solo sanitarias, sino de relación con el entorno, que se han ido desarrollando. Además, como consecuencia de esto, y aparte de la crisis COVID, tienen una mortalidad, que las cifras que disponemos también, del 20 al 30% anual. Esto coincide bastante con la prevalencia de personas, digamos, mental positivas, porque si sabemos que la mediana de supervivencia está cerca de 2 años, pues si es el 60-70%, pues la mitad son los que se pueden morir en un año, ¿no? O sea que esto es bastante coherente, digamos, desde el punto de vista cuantitativo. Pero también sabemos que son personas que requieren hospitalizaciones urgentes más del 30% y además visitas de urgencias más del 70%. O sea, estamos ante una población muy, muy severamente afectada por dificultades de salud, con dificultades y en un sector que las atiende como puede, ¿no? Tenemos fuentes que los que hemos sacado toda esta información. En toda España se parecen bastante, pero bueno, puede ser que en algún centro especial pues sean distintos, ¿no? Pero estas son las cifras globales. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Qué proponemos y qué podemos compartir, ¿no? de este sector, de cómo podemos ayudar a este sector a mejorar su actuación y su calidad de atención de personas con enfermedades avanzadas? Pues bueno, vamos a repasar un poco las cosas que hemos hecho y unas reflexiones sobre qué podemos hacer y añadir a todo esto, ¿no? Una de las primeras aproximaciones que hicimos ya antes del COVID fue que ya identificamos el sector residencial como un sector de alta necesidad y alta tasa, digamos, y frecuencia de
de sufrimiento, ¿no? Porque coincide que atiende personas con multimóvil, como hemos dicho, ¿no? Con mucho impacto, ¿no? En salud, pero también impacta mucho en familiares y profesionales, ya antes del COVID. O sea que nosotros ya empezamos antes del COVID a establecer, a introducir en nuestra oferta, ¿no? Nosotros nos dedicamos, ¿no?, a generar y compartir y diseminar información, formación y conocimiento, y por tanto empezamos a trabajar, ¿no?, con gente del sector residencial, y cuando apareció el COVID creímos con Jordi Ambràs, que es el director adjunto de la cátedra y un geriatra reconocido, ¿no?, que en este momento tiene una posición institucional muy relevante de atención continuada y atención integrada en Cataluña. Bueno, por ejemplo, un documento sobre documentaciones éticas y clínicas para la toma de decisiones. Este documento nació porque observamos que había una gran tensión y unas grandes dificultades en el sector residencial para tomar decisiones asistenciales y de atención de calidad en personas afectadas por el COVID en el sector residencial. Por ejemplo, si alguien que previamente estaba bien, ¿no?, que no tenía un riesgo de mortalidad muy elevado o de multimorbilidad muy avanzada, tenía el COVID, pues era una persona en la que, si además por voluntad personal, ¿no?, explorada previamente pues su traslado al hospital ante una complicación aguda, como una afectación respiratoria o lo que sea por el COVID, pues bueno, esto si estaba previamente discutido, no es lo mismo que si no estaba, porque si no estaba, el criterio de discusión es distinto, ¿no? Y por tanto, esta primera aproximación, que es decir, bueno, de dónde partimos, ¿no?, con no solo de la situación específica, ¿no?, evolutiva de una persona, sino de su voluntad expresada previamente y lo que hemos pactado previamente, que es, si tengo una complicación, si usted tiene una complicación, ¿qué haremos? Si lo enviamos a un hospital o no lo enviamos, o cómo la tratamos, si la tratamos aquí, con los medios que tengamos. Esto se generó con una gran tensión urgente en el tema cuando apareció el COVID, porque además había temas adicionales como el aislamiento, como la sobresaturación de todo el sistema, que se colapsó, el de agudos, y también la constatación de que en los centros, digamos, de agudos, la atención de personas que llegaban y que estaban abarrotados, ¿no?, con mucho impacto de necesidad no atendida, pues tenían dificultades para ser atendidas, lógicamente. Esto no es una crítica, sino que es algo que ocurrió, ¿no? Y por tanto, bueno, era muy importante hacer una reflexión ética clínica sobre a ver cómo se tomaban estas decisiones. Y lo hicimos con 26 organizaciones, y que están aquí, bueno, muy representadas, muy pequeñitas, pero que se ven bien, ¿no? Y que por tanto estuvimos trabajando con mucha gente, ¿no?, sobre este tema, y publicamos estas recomendaciones. Esto fue una primera respuesta así como muy urgente al tema de la atención, de la toma de decisiones, que también tenía propuestas más o menos sencillas de criterios para tomar decisiones y criterios para atender al final de la vida de las personas que habían sido afectadas gravemente por el COVID y que no eran trasladadas a otro centro, ¿no?, para atenderlas allí, en la residencia, de una manera adecuada. Después hemos ido haciendo otros programas, ¿no?, que quería también comentar. Es la experiencia que desarrollamos desde el programa de atención a personas con enfermedades avanzadas de la Caixa. También se hizo la misma reflexión, ¿no? La Fundación La Caixa tenía en marcha ya un programa desde hacía 10, 12 años, ¿no?, de atención integral a personas con enfermedades avanzadas, cuando apareció el COVID, y además de otros aspectos, ¿no?, pero también se consideró, como por ejemplo el de la atención
telemática, ¿no? También se consideró que las residencias pasaban a ser centros de alto impacto de la pandemia y que requerían una intervención. Y ahí empezó un subprograma, digamos, del programa de la Fundación La Caixa, dedicado más exclusivamente al tema residencial. Y aquí, bueno, estos son datos del 22, pero han aumentado, por supuesto, pero bueno, que ya empezaron a atender a más, yo creo que son más de 200 ahora, residencias en toda España, en todo el territorio, ¿no? Entonces, bueno, eran no solo atender a residentes complejos, sino también a atender a profesionales y familiares, ¿no? O sea que esta es una iniciativa que tuvo ya esta oportunidad, ¿no?, de desarrollar y que realmente ahora se está desarrollando con éxito y con resultados medidos de efectividad y de satisfacción, ¿eh? Bueno, estos son las ubicaciones territoriales, ¿no? Y esto es la ampliación, digamos, de personas que estaban trabajando en residencias y los enfermos atendidos. Claro, evidentemente, esto no fue fácil, ¿no? Que, bueno, coincidió con la pandemia, que con las dificultades de acceso a residencias de profesionales externos, de la complejidad del modelo que representa, el hecho de que también había personas no solo con afectación de psicosocial y paliativa, sino también consolidada, muy heterogénea y también, evidentemente, pues, temas de resistencias, ¿no?, de centros que tenían más dificultades en aceptar una intervención externa, ¿no? También empezamos a valorar qué podíamos proponer, qué podíamos aportar, y vimos que, aparte del soporte más psicosocial de las personas, también se puede identificamos necesidades de soporte de los directivos, de los familiares, por supuesto de la formación también, pero también de cómo promover la relación con el entorno sanitario, pero también con el entorno comunitario y social, ¿eh? Pero además de esto, el programa identificó aspectos más específicos, por ejemplo, cuál es la intervención psicológica adecuada, apropiada para personas con trastornos cognitivos avanzados. O sea, ¿qué puede hacer, en otras palabras, ¿no?, un psicólogo, una psicóloga, para mejorar la calidad de vida de una persona con un trastorno cognitivo avanzado, con una demencia avanzada, ¿no?, un estadio avanzado? Bueno, pues esta es una incógnita en la que hay iniciativas, ¿no?, que tienen resultados más o menos dispares y que no deja de ser un reto de carácter no solo académico, sino también organizativo y asistencial, ¿no? Y también, por supuesto, pensar en la sostenibilidad a largo plazo, que es uno de los temas que también siempre se tiene que plantear, ¿no?, si esto que estamos proponiendo será o no sostenible. Y, por tanto, bueno, esto se está evaluando porque estos retos fueron identificados en el 22 y ahora se están implementando, ¿no?, por ejemplo, pues con un protocolo de intervención psicológica en personas con demencia avanzada, con protocolos más específicos de soporte profesionales y de una modelización de esta intervención, ¿eh? Es decir, aplicar la experiencia del programa a centros más específicos de carácter residencial, ¿eh? Bien, este es el objetivo que había, y este es otro programa que hicimos, ¿no? Nosotros teníamos un programa ya en marcha desde hace 7 años, ahora este año, que es el de Vic Cuidadora, Vic Comunidad Cuidadora, que también pasó a ser comarcal en su momento. Y cuando empezó el COVID, con las dificultades que había, ¿no?, de reclutamiento de voluntariado y también de acceso a los domicilios, pensamos lo mismo también, lo que es bien pensar si podíamos ofertar un programa de soporte, no solo de voluntariado, sino también de coaching, en la medida que los voluntarios también tuvieron dificultades de acceso, de coaching y de soporte a centros residenciales
en los que el COVID estaba afectando de una manera muy intensa, ¿no? Muy severa, con mucho impacto, y con una metodología de sesiones, de soporte online, de intervenciones formativas. Y lo que hicimos fue intervenir en 8 residencias con este criterio más general. O sea, no solo la atención psicosocial, sino también la atención a los directivos, la atención a las familias, la atención y la formación más general, ¿eh? Y ahora comentaré algunas de las actividades que hicimos, ¿eh? Bien, perdón. El otro programa que hicimos asociado con este fue un programa más bien formativo, porque identificamos, como estáis de acuerdo, ¿no?, de las personas que hemos ya comentado al principio, que el tema formativo es esencial, ¿no?, para la mejora de la calidad de atención. Y porque ya lo habíamos detectado, ¿no?, que había muchas dificultades conceptuales, asistenciales, etc. Entonces diseñamos un curso que es un curso que consta de unas 18 sesiones locutadas por expertas, gente con mucha experiencia, que son, pues imaginemos, de 30, 40 minutos de intervención, en los que se propone que estas sesiones locutadas sean visionadas por los equipos de las residencias, ¿no? Bueno, entonces esto tenía el impacto no solo directo sobre la formación de los profesionales que atendían, sino también se convertía en una sesión del equipo, ¿eh? O sea que como modelo, digamos, formativo y también promotor, digamos, de este trabajo en equipo, pues tiene interés, ¿no? Tenemos que decir que ahora más o menos lo han hecho unos 500 centros y tiene como complemento una cadena, unas sesiones de webinars que están pensadas para que con expertos se puedan comentar algunos de los ejes de esta formación. O sea que no solo es, tengo un material que puedo visionar para mejorar mi calidad de atención, que está, digamos, muy completo desde el punto de vista del contenido, ¿eh? No solo asistencial, sino también para la identificación, también de recomendaciones para los equipos directivos en tiempos de crisis, ¿no? Por ejemplo, selección del personal o tratar el tema de los recursos humanos cuando ha habido tanto impacto, ¿no? Después del COVID. Y, bueno, el grado de satisfacción es elevado, aunque es verdad que los centros también tienen dificultades importantes de implementación de esto, porque bueno, no es fácil, ¿no?, encontrar el horario, encontrar el tiempo, poner en común los diferentes turnos, es decir, que hay temas también logísticos que tienen que ver con la falta de recursos, ¿no?, o de sustitución de los recursos cuando se dedican a la formación. Pero sí que estamos contentos y fue financiado por el Departamento de Salud y en su momento por el Departamento de Derechos Sociales, ¿eh? Esto es lo que he comentado antes. Y luego desarrollamos, que esto es una primicia así con tanta extensión, ¿no?, abierta en este webinar, una propuesta que tuvimos y que presentamos y con éxito de un proyecto de investigación, ResiCOVID, que es un proyecto de investigación competitivo, es decir, que fue presentado a la agencia de evaluación, ¿no?, de calidad, que es la que se ocupa, digamos, de convocar investigación en Cataluña y financiarla con fondos públicos, ¿no? Son proyectos que están sujetos a una competición muy intensa y evaluada por expertos y que requieren, pues, no solo un objetivo que tuviera que ver con el COVID, en este caso, con muchas diferentes intervenciones, ¿no?, relacionadas con el COVID, sino también que es muy riguroso y tiene que ser muy riguroso metodológicamente. Pero nosotros nos presentamos y ganamos este proyecto y fue el único proyecto de los, creo que 18 más o menos,
que se aprobaron que tenía que ver con el sector residencial. Y entonces, quiero destacar que este proyecto, perdón que esté en catalán, pero yo lo traduciré porque no he tenido tiempo de traducirlo, pero había como dos objetivos que propusimos como objetivos esenciales combinados. Primero, evaluar para mejorar era un objetivo fundamental, porque nos negábamos a tener una posición exclusivamente académica, que era la de decir, bueno, pues vamos a describir qué ha pasado con el COVID y luego ya hablaremos de todo lo demás, ¿no? Sino no decir, no, nosotros hacemos esto no con un objetivo estrictamente académico, ¿no? Descriptivo, sino que queremos asociarlo a un proyecto prospectivo de propuestas de mejora. Si no, no lo haremos porque no tenemos interés en algo descriptivo, aunque ya veréis por los resultados que ha tenido impacto, lo que es descriptivo, porque bueno, ha medido cosas que en parte ya sabíamos, pero las ha medido de una manera pormenorizada. Y entonces, bueno, esto es lo que seguimos. Bueno, aquí teníamos, bueno, los objetivos específicos eran evaluar el impacto, pero también conocer los factores individuales, conocer las características de los residentes, de los cuidadores y también los mecanismos de respuesta, ¿no? que habían hecho las residencias para responder y elaborar propuestas de mejora. Esto es una descripción un poco más pormenorizada de esto. Y también porque es un proyecto especial. Bueno, primero porque es un proyecto que combina la descripción con la elaboración de propuestas y por tanto, bueno, esto es importante, pero además está muy centrado en necesidades con la metodología centrada en la persona, pero también por un equipo multiprofesional académico, que es multiprofesional, pero también es multicéntrico, porque luego ya veremos las diferentes, bueno, estaba en una previa, perdón, las organizaciones que participaron eran organizaciones tanto de la Universidad de Vic, son 3 equipos de investigación, con gente de la UOC, de la Universidad Oberta de Cataluña, con gente del sector social, con el Instituto d'Envelliment, que es otro instituto de envejecimiento, con Antoni Salvà, y con otra gente que desde el sector social estaba interesada en este proyecto. O sea que realmente esto fue lo que... Y bueno, lo que hicieron todos estos grupos es una revisión sistemática, un análisis documental de los documentos, el benchmark con 6 países, el análisis de Big Data. Big Data es todo lo que es información, digamos, macro del impacto que tuvo, pero también el trabajo de campo en 37 centros seleccionados con criterios más o menos digamos, de estratificación. Bueno, ahora paso rápido por algunos resultados. Primero, el ratio de profesionales entre las residencias geriátricas es bajo y las de salud mental se parecen bastante. Esto es profesional asistencial, es el 0,37. En cambio, por discapacidad era un poco superior. Y después observamos y constatamos las características de personas y cuáles de estas características realmente no quedaban reflejadas algunas de las cosas que sabemos por prevalencia. Por ejemplo, sabemos que la prevalencia de dolor es del 80%, pero solo se detectaba pues, en el 20-25%. O, por ejemplo, el área espiritual no se evaluaba de una manera sistemática. En la mayor parte de pacientes ni se evaluaba. Temas como sentido de la vida, bueno, etcétera, ¿no? Y por tanto, sí que es verdad que había temas que sí que eran identificados fácilmente, por ejemplo, los síndromes geriátricos, la incontinencia, por ejemplo, los trastornos funcionales, ¿no? de debilidad, etcétera, de dificultades de la OBD y de la instrumental, pero en cambio había otros, como por ejemplo el dolor, la soledad, el final de la vida, por ejemplo, que tampoco era identificado precozmente, en los que identificamos muchas áreas de mejora. Bueno, entonces esto, o por ejemplo el malestar emocional,
o, por ejemplo, la formación de profesionales como un déficit muy importante, o tal vez un poco más el tema de la participación de los residentes y de los profesionales y de las familias en la toma de decisiones. Es un modelo muy paternalista, el que, bueno, no solo por razones, digamos, conceptuales, sino también por falta de tiempo, pues, por ejemplo, la autonomía para decidir temas como el horario de las actividades o, por ejemplo, el tipo de actividades, pues son difíciles de gestionar y además con una posición de los residentes como bastante pasiva relativamente y también muy resignada, porque bueno, igual es un tema seguramente muy generacional, ¿no? Porque la gente de 85, 90 años son personas que han vivido más la posguerra, han vivido situaciones muy difíciles y que son como menos autonomistas reactivos, digamos, ¿no? En la búsqueda de todo esto. Y también, desde el punto de vista cualitativo, estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho cualitativamente. Este es un esquema muy complejo, pero es verdad que la pandemia lo que afectó muy gravemente es la atención sanitaria de los residentes, pero también el impacto en las familias y en el equipo, que se añadieron a cosas que no estaban resueltas antes, como por ejemplo la atención sanitaria residencial. Pero también muchos centros hicieron adaptaciones de esto, ¿no? Que es, bueno, cómo podemos resolver, ¿no? Desde el punto de vista de nuestro contacto directo este impacto emocional en los profesionales. Bueno, pues con grupos, con solidaridad, con compromiso, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, reforzando mecanismos que no eran tan formales, que eran a veces muy informales, de relación con los residentes, por ejemplo, estas enfermeras auxiliares que se ponían el nombre cuando iban con todo el tinglado, ¿no? de la protección, o bien que facilitaban la relación de los residentes con las familias, con esto del móvil, especialmente algunos casos realmente impresionantes de compromiso, por ejemplo, en el tema de las despedidas. Pero esto lo que quiero destacar y lo que hemos destacado con esto es que había muchísimas iniciativas de soporte, tanto transversal dentro de los profesionales como del tema del liderazgo, como del tema del soporte directo a los residentes y de la relación con las familias, pues que con todo el impacto de la pandemia se pudieron resolver más o menos bien. Y entonces también de ahí salieron ya conclusiones y propuestas. También lo que hicimos fue, en un grupo más pequeño de residencias, identificar los factores que habían promovido la resiliencia, ¿no? del sector residencial. Bueno, pues, estos factores de resiliencia que los tenemos son muy especiales, ya los intuíamos, pero los más relevantes son el trabajo en equipo y compartir, el liderazgo adecuado, o sea, esta gente, ¿no? de dirección de residencias que se encerraron en los centros, que estuvieron comprometidas directamente, el soporte de los profesionales, los valores personales de vocación y compromiso, los valores de competencia también, ¿no? Porque vimos que las residencias que habían estratificado mejor a los residentes por su pronóstico, por ejemplo, tuvieron menos dificultades para tomar decisiones con el COVID, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, la competencia asistencial en atención paliativa o atención a personas cuando tenían una mortalidad muy elevada. Bueno, entonces, de propuestas de mejora no voy a entrar en detalles, pero tenían varias áreas muy relevantes de propuestas. Una en la atención de residentes, pues realmente hacer aflorar, ¿no? esta identificación de temas que estaban poco desarrollados, como este periodo del dolor, del final de la vida, de los aspectos espirituales y psicosociales. En el tema, digamos, de familias, bueno, trabajar el impacto de las familias, especialmente también ocuparse del derivado del COVID, que son duelos complicados, como sabéis. Y luego también en el tema de la relación con los profesionales,
y que también es común con los residentes, es aumentar mucho la participación en la autonomía de los profesionales y en el caso de residentes, pero también en el caso de profesionales, tema formación y tema soporte formal e informal muy relevante. O sea que realmente son áreas que ya sabíamos, ¿no?, que requerían una atención especial, pero que lo hemos medido. Bueno, con estas propuestas de mejora, que suman unas 200, las propusimos al Departamento de Derechos Sociales y hicimos la sesión, que está aquí las fotografías con el consejero, en la que además hicimos una declaración sobre todo de reconocimiento y soporte del sector residencial, para reconocer, ¿no?, todo su esfuerzo, toda su dedicación y toda su resiliencia en el tema del COVID, y también que había sido injustamente tratado, ¿no?, por los medios. No he tenido tiempo de comentarlo, pero las noticias y de la evaluación de los medios que salían eran casi todas negativas, o solo se hablaba de la mortalidad y en cambio no se hablaba, o difícilmente se hablaba, de estos ejemplos, ¿no?, de buena praxis y de resiliencia, que fueron mayoritarios en una situación tan difícil, ¿no? Y por esto creíamos que valía la pena hacer este esfuerzo, ¿no?, de reivindicación y de soporte y de reconocimiento al sector residencial. Y luego el último punto que me gustaría destacar es que constatamos también que el tema del liderazgo es un tema fundamental. El liderazgo, digamos, del sector y de los centros del sector, ¿no? Porque un sector que atiende tantas personas en España, que lo ha hecho relativamente bien, con resiliencia, en una situación de impacto, pues debe ser considerado como un sector esencial, ¿no?, de la dignidad del país, porque atiende y son los que atienden, digamos, con más intensidad personas con muchísimas más necesidades. Y por tanto, bueno, si esto es lo que hacen, está muy bien, ¿no?, que sea reconocido, pero también que ellos lo reivindiquen. Y el segundo componente del liderazgo residencial es un componente, digamos, de expresar no solo la queja, que está justificada, de las tarifas, de los salarios, etcétera, sino también la autoestima, ¿no? Decir, pues mira, nosotros somos los que entendemos de atención a personas vulnerables y por tanto tenemos que tener un papel, ¿no?, en esta sociedad del bienestar que intentamos mejorar entre todos. O sea que también tiene una vertiente, digamos, autocrítica de cómo se ha ejercido el liderazgo, ¿no?, de las organizaciones. O sea que esto sería un poco las conclusiones del trabajo de este, tanto por una parte descriptivo y por otra parte también prospectivo. El prospectivo, que no lo he dicho, pero está por ahí perdido en los números, lo hicimos con 160 expertos. O sea que ha habido mucho trabajo, digamos, de escuchar gente, de escuchar organizaciones y de sintetizarlo. Y lo que nos queda pendiente, digamos, es elaborar, digamos, sintetizar cuáles serían las acciones de mejora que sean factibles, porque, bueno, uno puede plantear la reconversión estructural del centro residencial en España, pero es verdad que esto no sería viable a corto plazo, ¿no? Requiere un montón de inversiones que no son viables, pero en cambio sí que a lo mejor hay ejemplos formativos o de mejora de calidad que se puedan implementar. Bueno, pues esto sería el resumen, ¿no?, de lo que hemos hecho, que tiene que ver con el compromiso en el sector. También os quiero recordar, ¿no?, porque es una oportunidad también de compartir, pues la oferta que tenemos formativa, ¿no?, que mucha de ella tiene que ver con el sector residencial, pero bueno, anuncio ya que ya está en marcha, ¿no?, la nueva edición del máster de atención paliativa, que se renueva metodológicamente, con nuevos docentes y nuevas docentes también, con una mejora de la evaluación y la participación en actividades de evaluación más presenciales y más con enfermos simulados, y la simulación también con contenidos nuevos, como por ejemplo las comunidades cuidadoras, y con mucha más presencia cada vez más
de América Latina. Y el otro anuncio que quiero hacer, que me parece muy relevante también para el sector residencial, es que ya hemos convertido en máster el posgrado de atención psicosocial para atender a personas en situación de enfermedad avanzada, que era un posgrado, que nació de la necesidad del programa de la Caixa de formar, ¿no?, personas, sobre todo psicólogos y trabajadores sociales, pero que ahora se ha extendido a todo el mundo y que también es internacional, ¿eh? O sea que, bueno, estamos orgullosos de los dos. Uno que lleva ya más de 20 años y que es un clásico, y el otro que también se ha convertido en máster, es una nueva oferta que nos hace mucha ilusión, ¿no? Y también el intensivo de atención comunitaria para personas que están atendidas en residencia y domiciliario, para enfermeras, el update que está en este momento en marcha, que es un poco más médico, digamos, pero que también es un curso muy pragmático, digamos, que la diferencia es que se dedica al control de síntomas también en enfermos no cáncer, ¿no?, en enfermos con enfermedades avanzadas distintas del cáncer. Y entonces también estamos elaborando, esto es una primicia, ¿no?, que es, bueno, que hemos observado que los cursos básicos, ¿no?, de iniciación a la atención paliativa, pues bueno, había que hacer un update, ¿no?, una renovación, sobre todo porque se dediquen a exponer, ¿no?, y a proponer el aprendizaje sobre la atención de enfermos no cáncer y más precoz y en todos los servicios, ¿no?, que los cursos básicos hasta ahora eran como muy clásicos, ¿no?, de estos típicos del control de síntomas en enfermos con cáncer, que han tenido un rol, ¿no?, y un desarrollo muy importante, pero que ahora se pueden modificar, ¿eh? Y también para las personas que viven, bueno, estamos con muchas cosas, por supuesto el tema NECPAL con su APP y tal, pero muchos de estos cursos o actividades tienen mucho que ver con el sector residencial, ¿no? O sea que, bueno, quería acabar con esto porque si hemos ido recogiendo opiniones y compartiendo algunas de los aspectos que he tocado, dejo de compartir para que podamos, si queréis, comentarlo, ¿no? Veo que en el chat hay unas aportaciones. Bueno, estamos aquí. Vale, las dudas, si queréis comentar, ¿no? Agnès, Vilma, porque Vilma está aquí, Vilma Tipo de Oro, porque también le hemos pedido que esté, no solo porque es una experta en atención paliativa, sino porque también es una experta latinoamericana, ¿no? Porque es experta porque es latinoamericana, o sea que, bueno, si queréis comentar o hay alguna aportación que queráis destacar, por favor. Gracias, Xavier. Preguntas todavía no se animan a hacer, pero veo muchísima gente presente, así que seguramente van a surgir. Nos dejaste como muy sorprendidos con todo ese trabajo en residencias. La verdad que, bueno, felicitaciones, porque yo no conocía todos los detalles y la verdad que me parece grandísimo el trabajo. En Latinoamérica faltaría muchísimo para lograr una organización, una visión desde lo que es el nivel residencial, que por lo menos en la Argentina, de donde soy, no existe como tal, y sí existe el envejecimiento poblacional, la feminización, la cronicidad y obviamente el aumento de demencias y toda la dependencia, ¿no? Entonces, curiosamente, existen iniciativas más bien privadas, pero aisladas, como instituciones geriátricas que reciben ancianos, pero no con este nivel de organización y de gestión y de investigación también. Así que bueno, me parece que desde Latinoamérica tenemos que mirar mucho esto porque es lo que se viene, ¿no?, de la organización sociosanitaria para esa edad, ¿no?, para la tercera edad y la cuarta edad. No te escuchamos. Vilma, una pregunta que es muy concreta, pero, o sea, es evidente que el envejecimiento se está ya experimentando en América Latina, ¿no?, especialmente en países como Uruguay, Argentina también un poco, Chile también. Pero el sector residencial, o sea, ¿tienes idea de cuántas camas, por ejemplo, hay residenciales en Argentina
no se conoce. Es un... No, o sea, debe haber un registro, pero yo no lo conozco, pero porque son iniciativas absolutamente aisladas, o sea, hay algunos centros que pueden depender de un sistema social que hay para jubilados, que se llama PAMI, que es muy grande en la Argentina, pero que de ninguna manera tiene capacidad de absorber a las necesidades de estas personas, y por lo tanto las personas tienen que recurrir o a sus familias o a instituciones privadas que son muy caras Ya, y que son como negocios individuales del dueño, o sea, no hay un sistema. ya. Y realmente es un problema. Y la seguridad social como tal, la heterogénea seguridad social que hay, tanto privada como pública, no cubre este tipo de Ya, prestación. ya. Bueno, claro, en España es un sector no solo cualitativa, que he hablado de algunos aspectos, sino cuantitativa. Son cerca de 380.000 y al final las camas en Cataluña 65, o sea que realmente es un sector muy importante, claro. Ujú, Y ujú. seguramente acabará pasando también en Argentina, ¿no? Y en Uruguay yo creo que es uno de los países más envejecidos, que yo sepa, y Y más organizados también que Argentina, por lo menos, y digamos. bueno, porque también depende un poco de la Organización de Salud, ¿no? Que es así. Ujú. Muy bien. Ahí hay algunas preguntas, ¿eh? Aquí hay preguntas. Bueno, ha habido una persona, Leticia, que levantó la mano y luego tenemos a un amigo que es ah, Rogelio. Rogelio Altisent, sí, que es un amigo, que, bueno, también los amigos están invitados. Leticia, buenas tardes. Hola. Hola, no sé si se me oye, ¿sí? Sí, Vale, perfectamente, Leticia. vale. Bueno, lo primero, agradecerte la intervención, que como siempre es un gusto escucharte. Y sí que me ha quedado una pregunta, un poco, bueno, una duda más bien. La ratio que has expuesto del 0,37 de profesionales Sí. por paciente, bueno, por usuario de residencia, que incluso ascendía al 0,78, ¿no? Si no recuerdo mal, en las residencias de dependientes. Entiendo que son por el total de profesionales de la residencia, o sea, no teniendo en cuenta únicamente las gerocultoras y auxiliares, sino también médico, trabajador social, terapeuta ocupacional, psicólogo, ¿no? Pero solo los Enfermería, por asistenciales, supuesto. Leticia. O sea, esto excluye los que no son directamente asistenciales. Ujú. Pero piensa que en una organización residencial que no sea muy grande, el equipo que se llama sanitario, ¿no? Que se llama el equipo técnico, pues igual es una dedicación parcial de un médico, 2 o 3 enfermeras máximo, y una Sí. psicóloga y o sea que son cuantitativamente son menos relevantes, ¿no? Esto se parece bastante a los de discapacitados, tienen más, y salud mental más o menos un poco lo Es mismo. que me parece incluso elevado a la realidad si se tuviera en cuenta únicamente la ratio de gerocultoras o auxiliares, ¿no? Que al final son las que asumen el cuidado más en Sí, primera desde luego. persona. Bueno, Pero esto es lo que bueno, hemos encontrado, Leticia. O sí, sí, sea, sí. nosotros hicimos una selección, creo que bastante rigurosa, estratificada, ¿no? De residencias, pero evidentemente hay datos cuantitativos que habría que verlos más en el Big Data que no he comentado con detalle, pero que, claro, con 37 es difícil hacer una media y una mediana, pero bueno, esto es lo que salió en el análisis más específico, ¿eh? De estos grupos de residencias. Bueno, puede ser, pero como teníamos un grupo de Big Data liderado por Jordi Blas, no le parecía incoherente. Con Ujú, Big Data es los datos que tiene el departamento, ¿no? Que sí, sí. describen con muy minuciosamente los recursos. Pero sí, Leticia, es así, esto es lo que hemos encontrado, ¿eh? Y aquí está, gracias Leticia, recuerdos. Gracias. Bien. Ah, y está Rogelio Ortisen, que está por aquí, que he hecho en el chat. Soy Rogelio Altisent. Rogelio es un gran experto en ética y atención primaria que está en Zaragoza, ¿no? Y que tal, dice, danos tu opinión sobre el futuro de la coordinación. Uh, puf, uh, Rogelio, te iba a pedir que no hicieras preguntas difíciles, pero bueno, las he hecho ya y voy a contestarla. A ver,
La propuesta que nosotros hacemos, bueno, gracias por la pregunta, es un tema este tema, pero es un tema que, o sea, la propuesta que discutiremos después, en la sesión más específica del máster, que se llama, que podemos hacer una webinar también esto, que es digamos, lo que es la organización territorial de la atención paliativa. Entendemos que el sector residencial forma parte de ¿no? del sistema, ¿no? Tiene que formar parte del sistema. Entonces, en esta ruta asistencial tiene que ser uno de los elementos. Esta es la primera cuestión, ¿no? La segunda cuestión es que hay varias maneras de, no sé si resolver, pero abordar el tema de la atención sanitaria en residencias, que son muy variables en España, porque hay lugares en los que dicen que es la primaria, pero con mucha variabilidad. Hay lugares en los que contratan médicos y enfermeras específicos. Hay algunos que forman parte en Cataluña, ¿no?, del sistema sociosanitario, que se lo organizan ellos, ¿no?, porque si estás cerca de un sociosanitario tienes geriatras a mano, digamos, ¿no?, y enfermeras a mano. Es decir, que hay una cierta variabilidad, y por supuesto acceso a la historia clínica. Ahora esto, digamos que no deja de ser una intención. En el programa de atención integrada que lidera Jordi Blas está contemplado esto, pero bueno, esto yo no sé si como clientes, Rogelio, bueno, tú eres más joven que yo, pero no sé si como clientes lo podremos ver, porque es muy complejo. Pero bueno, yo creo que, por supuesto, es una intención que hay que resolver. El COVID ha agudizado esta falta, digamos, de atención sanitaria, porque, bueno, como se complicó, y luego también, que tú conoces el sistema de paliativos, ¿no?, en España, hay equipos domiciliarios que sí tienen una intervención en residencias y otros que no tienen intervención. Bueno, pues esto es también muy variable, ¿no?, que en todo esto. No sé si he respondido, pero la pregunta no era tampoco fácil, porque es un tema muy, muy, muy complejo. ¿Qué más? A ver. Agnès, ¿algún comentario? Rosa Montoliu. No, de momento veo que no había más preguntas. Sí, también un poco lo que comentabas, ¿no? No tanto en relación con lo que comenta Rogelio, ¿no? Hay una cuestión que no solamente es a nivel de personal de residencias, ¿no?, sino también es en sistema público-privado, ¿no? Que ahora, por ejemplo, hay algún alumno del máster actual que trabaja en la sanidad privada que tampoco tiene acceso a poder verse beneficiado, ¿no?, de todo lo que son programas de ProPCC, el acceso a la historia clínica compartida, es decir, que hay muchos gaps en el sistema como para tener que ir trabajando en todo ello, ¿no? Sí, aquí pone Rogelio que confirmas la complejidad del tema, ¿no? Y otro tema que es más dificultoso, ¿no?, a nivel de complejidad, fijaros que ahora estamos más de 100 personas, ¿no?, que en su momento con Xavier, con Vilma y con la doctora Montoliu comentábamos de poder hacer extensiva esta sesión, que es del máster, para personas que no estuvierais cursando el máster, pero que tuvierais interés o bien en ver cómo funciona una sesión de máster o bien en contenido específico de hoy de la atención a las residencias. Si es para ver cómo funciona el máster, veis que tenemos personas de soporte detrás con todo lo que es a nivel del Zoom, pero lo que son las sesiones del máster no son en formato webinar de la gente sin cámara y sin micro, sino que estamos todos con cámara, con micro y haciendo mucho más diálogo de lo que podría ser la sesión actual del webinar, que por cuestión de volumen de personas, de 100 personas, pues lo hemos hecho así. De las sugerencias que ha hecho Rogelio, podríamos hacer en una webinar más de esta organización territorial paliativa, ¿no?, que es la sesión que haremos ahora posterior. Lo que pasa es que si hacíamos tanta webinar, los alumnos del máster también requieren un poco más de atención directa, ¿no? Pero la que haremos, la siguiente, la podríamos convertir o proponer, ¿no?, una webinar que fuera así. Y quiero acabar también diciendo que la oferta formativa, realmente hay mucha de esta oferta que es gratuita también, porque tenemos sponsors, ¿no?, de la de enfermeras, la del curso básico, la del curso intermedio, etcétera, etcétera, que son gratuitas, porque
Pamela dice, en Chile existen organizaciones más organizadas, hay residencias privadas más heterogéneas, falta la integración del modelo de cuidados paliativos, pero ya hay directivas. O sea que, bueno, Chile es un país que también tiene una cierta tradición de salud pública, de organización territorial, ¿no? Yo creo que esto les ha facilitado también esto. Gracias, Pamela. Pamela es una gran experta que trabajó con nosotros, para cualquier pregunta. Bueno, estos son... Bueno, por supuesto, las preguntas podéis preguntar, ¿no? A la web de la cátedra, al mail que está puesto aquí también. O sea que, bueno, yo creo que, no sé, espero que hayamos obtenido, ¿no? este objetivo, por lo menos informativo, que refleja el volumen de necesidades, pero también que se pueden hacer cosas, que se pueden hacer cosas de formación, de investigación, de mejora de calidad. Yo ahora creo que hay que proponer programas de soporte integral a las residencias que integren todas estas iniciativas en algo más global, que incluya coaching para los directivos, que incluya formación, mejora de calidad, soporte de los profesionales, protocolización. O sea que tenemos trabajo antes de ser clientes del sector residencial. Bueno, con esto me despido, ¿no? Que creo que agradeciendo, ¿no? Esta participación que ha sido bastante extensa, ¿no? Y de personas que se habían interesado, que llegaron a ser más de 300, y que demuestran esta gran importancia, ¿no? Que tiene el sector residencial. Para los alumnos del máster hacemos una pausa de unos 20 minutos, ¿no? Más o menos. Sí, no sé, Xavier, si desde el soporte técnico queríais que hacer algo, o alguna de las personas oyentes contestar alguna encuesta, si se os recibe en cuanto al funcionamiento Sí, es del verdad, webinar. Un cuestionario que ha propuesto Freddy, es verdad, sí. Exacto. Correcto. Bien, pues venga, Freddy, adelante. Ya pueden responder, ya lo están viendo en sus pantallas. Sí, aquí en las pantallas tenemos todos un cuestionario que nos puede ayudar mucho para cómo hacer mejor futuros webinars. Sí. Bueno, Freddy es nuestro soporte técnico, que realmente estaríamos perdidos, ¿no? Bloqueando en una plaza pública, sin internet. Bueno, no me quiero ni imaginar, ¿no? Con esto de los voceros, ¿no? Que había... Bueno, en Argentina no sé si todavía hay, pero esto es puede ser, sí. Sí, puede ser. Sí, muy bien. Sí, ahora ya vemos que hay personas que ya se van desconectando, nos van saludando, ¿no? Tanto desde Valladolid como desde Zaragoza, de Chile, ¿no? Y agradecemos a todos, ¿no? Que os hayáis podido conectar. Ya lo ha comentado Xavier, que para los que sois alumnos del máster tenemos un descanso de 15 minutos y nos vemos en el otro link, en el link habitual del máster en 15 minutos. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Bien, hasta luego. Gracias. Gracias.